esto es un ejercicio que hemos titulado Diálogo para la construcción de un mensaje de apropiación social del conocimiento sobre COVID-19 y tiene por lo menos tres momentos: origen, conocimiento generado y vacunas. Yo quiero pedirle al doctor Fernando García Carreño que abra así de lleno esta conversación, este foro. En esta mesa redonda se opinará sobre algunas particularidades de la pandemia por investigadores bien intencionados y bien documentados, y se generará un discurso que pretende ayudar a la sociedad a tomar decisiones educadas, fundamentadas y prácticas con relación a su posición frente a la pandemia del COVID. Doctora, cuéntenos un poco sobre la prueba RT-PCR para COVID-19. ¿Existe una sola prueba? ¿Hay varias aplicándose en el mundo? Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho esta invitación y esta oportunidad que para mí es una oportunidad de rebuscar también en mi cerebro, de buscar información, de tener información veraz, muy bien fundamentada. Y quiero agradecer de verdad esa oportunidad. Y pues bueno, me preguntas que les platique un poco acerca de la prueba. Bueno, afortunadamente se ha difundido bastante información respecto a las generalidades de esta prueba y de las pruebas que hay disponibles. Entonces, primero yo creo que tenemos que discernir, saber que hay dos grandes tipos de pruebas que al momento están disponibles para la detección de, ya sea de la enfermedad o del agente causal de la enfermedad de COVID-19. Tenemos aquellas pruebas que detectan al virus per se o rastros del virus per se en una muestra obtenida del tracto respiratorio de un humano, y hay aquellas que detectan la respuesta inmune de las personas a la presencia del virus. La prueba de RT-PCR detecta rastros de virus, ¿ok? Detectan el material genético del virus. Y pues voy a dar, como ya decía, hay mucha información de cómo funciona, entonces voy a dar una generalidad. Recordemos que el virus que causa la enfermedad COVID-19 es un virus que tiene su información genética en forma de RNA. Entonces, para que se puedan aplicar estas pruebas, lo primero que tiene que suceder es que se convierte este RNA a una molécula un poco más estable, que es DNA, y que además es reconocida por una enzima muy particular y por sondas que son altamente específicas para detectar la presencia del virus. En presencia de estas ondas y de estas enzimas, y también se incluye otras ondas que emiten una señal luminosa, y pues después de varios ciclos se tiene un instrumento especial que puede detectar a través de señales como fluorescencia, como ya dije, la presencia de este virus. Sabemos también que la RT-PCR es una prueba altamente sensible, puede detectar cantidades ínfimas de moléculas, entre 5 y 10 copias del virus pueden ser detectadas por esta prueba de PCR. La siguiente pregunta que me hiciste, me pregunta si existe una sola prueba. Bueno, la manera en cómo estas pruebas se diseñan son altamente dependientes de la disponibilidad de la secuencia del RNA. Entonces, para hacerla muy específica, se tienen que diseñar las ondas en cuanto uno tiene estas secuencias. Entonces, las primeras pruebas para detección de coronavirus fueron diseñadas a días después de que salió la primera secuencia de SARS-CoV-2. Esta secuencia fue liberada en China por ahí del 10 de enero del año pasado. Fue obtenida a partir de un paciente que presentaba estos síntomas, y pues bueno, una semana después un grupo de investigadores alemanes publicó el primer protocolo para el diagnóstico, como un par de semanas después. Se publicó el primer diagnóstico, o el primer protocolo para el diagnóstico
de esta enfermedad utilizando precisamente RT-PCR. Este protocolo es ahora conocido como el protocolo Berlín o el protocolo Charité, y en su momento fue seleccionado por la Organización Mundial de la Salud para emitir recomendaciones de cómo realizar estas pruebas. Aunque esta prueba tenía algunas desventajas. Por ejemplo, en ese momento había mucha incertidumbre sobre cuál era el mejor tipo de muestra que se debía analizar. Había mucha incertidumbre acerca de la cinética de la carga viral a lo largo de la infección, y pues tenemos que recordar que estas pruebas se diseñaron y salieron muy al principio de la enfermedad, pero ofrecían la ventaja pues de darles a las autoridades de salud una herramienta para detectar la presencia, ¿no?, de este virus, y que, bueno, conjunto con la presencia de síntomas se podía entonces dar un diagnóstico de si los pacientes tenían o no la enfermedad de COVID-19. En ese momento no todos los países adoptaron a esta prueba del protocolo Berlín. Algunos países como Estados Unidos, China, Hong Kong y Francia desarrollaron sus propios ensayos en base también a estas secuencias. Y pues con el tiempo se fue viendo que no todas fueron perfectas, pero también tenemos que recordar pues que la Organización Mundial de la Salud daba recomendaciones, pero cada país tenía tenía que comprobar la eficiencia y la eficacia de estas pruebas. Y bueno, para ya no hacer el cuento largo, no es la única prueba, hay muchas otras pruebas más. O sea, además de estas primeras que surgieron, por ahí a principios de marzo empezaron a emerger cientos de pruebas de carácter comercial que pues obviamente se desarrollaron de acuerdo a la creciente demanda para el diagnóstico de la enfermedad. Y por ejemplo, aquí en México, a partir de marzo y cada día va creciendo la lista de las pruebas que son autorizadas por las autoridades sanitarias, la COFEPRIS y en ayuda con el INDRE, y se reconoce la eficiencia, o se reconocen al menos 72 kits comerciales. En Estados Unidos se reconocen más de 100 kits autorizados para la detección. Entonces, pues bueno, no es la única prueba que se utiliza en el mundo. Al inicio de sus comentarios, doctora, la respuesta, y esta pregunta va dirigida al doctor Sánchez. Dice, cuando se publicó la primera prueba para COVID-19 en enero 2020, no se incluyó un control positivo adecuado. En el argot se llama la prueba dorada, es decir, incluir como control positivo una muestra que ya ha sido demostrado por otra vía que contiene material genético del virus. En virología, las pruebas positivas tienden a ser aislados purificados del virus en muestras biológicas. Y entonces ¿qué control positivo se usó? ¿Se sigue usando o hay ahora mejores controles positivos, doctor Sánchez? Gracias. Pues la verdad es que era como de esperarse, ¿no? Que los primeros controles positivos no fueran los más adecuados. De hecho, la idea era así como intentar restringir que se dispersara un control positivo, porque pues es tampoco lo que se sabía, que no se sabía si podía ser infectivo o no, el control per se. Hoy se han desarrollado así como cantidades de pruebas, decía la doctora Lili, pues sí hay controles positivos, los que ustedes quieran. Hay plásmidos que contienen diferentes fragmentos del genoma del virus que se están utilizando como controles positivos. Otros controles positivos, estaban leyendo de un DNA completo, pero en forma de DNA, no en forma de RNA. Contiene el genoma completito del virus. Y pues sí, obvio, ha pasado el tiempo y pues ya sabemos más, ¿no? Cada vez hay pruebas que son más sensibles, que tienen mejores controles positivos. Hay controles ahora que incluyen incluso
el control positivo a eso y otros controles que sirven de referencia para saber que se está haciendo bien la muestra. Entonces, ha mejorado mucho. Gracias, doctor. Doctora Rojo, también esta es una pregunta que podemos ampliar, por supuesto, al doctor Palafox en el momento que ustedes gusten participar. Con esto a la vista, ¿qué se puede decir sobre los millones de pacientes detectados positivos usando la técnica o técnicas en uso? ¿Hay bases para pensar que algunos podrían ser falsos positivos? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender que todas las pruebas diagnósticas tienen un rango de sensibilidad y también pues de eficiencia, de detección. No todas son 100% sensibles, pero, y bueno, también hay algunas otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Con una prueba de PCR, por ejemplo, no se puede saber si el material genético que estás detectando está activo o inactivo. También se sabe ya que la carga viral varía mucho en el transcurso de la enfermedad y hay momentos en el desarrollo de la enfermedad en donde el virus no es detectable por esta ni por ninguna prueba. Y también ha habido casos en donde muchos días después de que el paciente dejó de presentar síntomas y que se le puede considerar como clínicamente sano, es todavía posible detectar rastros del virus. Entonces, lo que te quiero decir es que, bueno, no hay una respuesta absoluta. Esto no es blanco y negro. Pero, pues bueno, lo que sí te puedo platicar es un poquito de mi experiencia. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto con apoyo de CONACYT para precisamente apoyar a instituciones de salud pública del país a aumentar la fuerza, la capacidad técnica para la detección del coronavirus. Entonces nosotros corrimos 1,500 pruebas. Se utilizó el protocolo Berlín porque ese es el que el INDRE instruyó a las instituciones de investigación pública para que fueran utilizados. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño análisis epidemiológico, aunque yo no soy epidemióloga y conozco muy poco de estos temas, pero te puedo dar unos números crudos. Por ejemplo, se tomaron 761 muestras al azar de personal médico y administrativo de un hospital. Y de estas 761 muestras, solamente obtuvimos 7 positivas. Recuerden que es personal médico y administrativo de un hospital en donde se atienden pacientes de con la enfermedad de COVID-19 y entonces, por lo tanto, tienen cierto riesgo. Pero aún así, el porcentaje de positividad es equivalente a como más o menos al 0.9%. Ahora, por otro lado, también analizamos muestras de centros de atención específicamente diseñados, abiertos en la ciudad de Hermosillo, que fue donde se realizó este proyecto. Se analizaron 295 muestras de pacientes que son atendidos primero vía telefónicamente y después se les da, dependiendo de la sintomatología o de otros datos epidemiológicos, por ejemplo, contactos, se les da entonces la instrucción de si acudir o no a que se les realice la prueba. Entonces ya hay una selección, ¿no?, de estos pacientes. Bueno, se analizaron 295 muestras, de las cuales 79 fueron positivas. Es decir, un 36.5% de positividad. Y bueno, esto cae en la lógica. Si uno hace una hipótesis, es totalmente lo que estábamos esperando, ¿no? Estamos probando pacientes al azar que no tienen, que tienen cierta exposición al virus, pero si tienen los cuidados pertinentes, pues bueno, no tendrían por qué estar presentando presencia de rastros del virus. Entonces, bueno, yo te podría decir que en mis manos, en nuestras manos, no hay un alto porcentaje de falsos positivos. Ahora, por otro lado, también hay un método para determinar esta estadística, ¿no? O sea, la especificidad,
que se refiere pues a la capacidad de una prueba para identificar correctamente a los pacientes que efectivamente no tienen la enfermedad. Y bueno, estos parámetros clínicos, la sensibilidad y la especificidad, han sido probados para este protocolo y para todos los otros kits por varios investigadores. Incluso hay una instancia que es una organización, una fundación que colabora con la Organización Mundial de la Salud para realizar evaluaciones con mucho escrutinio, ¿no?, sobre las tecnologías diagnósticas, no solo para coronavirus, sino para muchos otros diagnósticos. Y bueno, ellos utilizan obviamente los estándares de oro, y de acuerdo a esta base de datos, estos parámetros son muy altos, son cercana al 100%. Por lo tanto, yo te podría decir que no hay elementos suficientes que nos hagan pensar que hay un alto porcentaje de falsos positivos en los reportes que tenemos actualmente disponibles. Esta pregunta es la que está en muchas de las mentes de la gente con la que he hablado recientemente, el público en general, y es con relaciones a las vacunas desarrolladas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2. ¿Podrían explicarnos, también abierto a otro comentario, en qué difieren? Es decir, ¿qué mecanismos usan para inducir inmunidad en los vacunados? Que esa es como que la pregunta clave ahora mismo. Gracias. En general, las vacunas desde hace tiempo funcionan, se preparan de diferentes formas, ¿no? Uno es utilizar un virus atenuado, o sea, el virus sigue activo, pero con mucho menos capacidad infectiva. Eso se puede hacer poniéndolos en calor o en condiciones químicas en las que el virus pierde cierta actividad. Otras, con el virus completamente inactivo, se preparan aislados del virus en cantidades masivas y se inactiva por calor o por químicos. Y recientemente está una vacuna que es novedosa, es la primera vez que se utiliza, que son vacunas hechas a partir de RNA mensajero. Y lo que inyectan es el RNA que contiene un fragmento de la proteína con la que el virus se ancla, la proteína que el virus va a utilizar para reconocer las células en donde se tiene que adherir y penetrar esas células, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, nuestras propias células van a producir esa proteína en bajas cantidades, pero suficientes para que se active una respuesta inmune contra esa proteína, y de esa forma va a actuar contra el virus. Creo pertinente porque ayer precisamente me recibí un mensaje de una doctora, obvio no voy a decir su nombre, pero que está platicando sobre, hay un evento que es relativamente nuevo, se ha observado, se trató mucho cuando se estuvo trabajando con dengue, que le llaman amplificación dependiente de anticuerpos. Y la idea es que al aplicar ese tipo de vacunas, no de RNA mensajero, sino las vacunas con virus atenuados, se activan algunos anticuerpos que favorecen precisamente la amplificación específica de ese tipo de virus. Entonces la doctora estaba diciendo que este es un riesgo de estas vacunas que se están preparando ahora, etcétera, ¿no? Sin embargo, la ventaja de la vacuna del RNA mensajero es que precisamente no entra un agente extraño a nuestro cuerpo, sino que nosotros mismos lo producimos. Son vacunas pinta, hasta ahorita aparentemente, que van a ser el futuro de la vacunación, ¿no? Tiene sus desventajas, yo creo que más logísticas, de mantenerlas en frío, de varias condiciones que se requieren, que desventajas, me parece, les digo que son novedosas, que iremos conociendo sobre su farmacológicas, a ver cómo van funcionando, ¿no? Pero no pinta nada mal este tipo de vacunas. Cintia. Sí, doctor. A mí me gustaría pedirle a los colegas que opinaran, porque ya recibimos información relacionada a que hay diferentes métodos de diagnóstico, algunos incluso comerciales.
Entonces la pregunta que yo les haría a los colegas, a ver quién la quiere responder, es, ¿tenemos fundamentados datos como para suponer que ha habido exceso de falsos positivos? ¿O podemos confiar en los datos que recibimos cotidianamente de las diferentes instituciones, de los diferentes países? A mí me parece que pues, la pandemia es muy obvia, no solo por la cantidad de pacientes afectados, sino por la cantidad de muertes. De tal manera que yo me atrevería a opinar que con sus posibles pequeños defectos, las técnicas están funcionando adecuadamente. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien quisiera comentar? Hugo, que no ha hablado. Sí, gracias. Pues mira, voy a ir por algunos puntos. Una parte muy importante es cuando sale el protocolo Berlín, digamos respaldado por todo el equipo de Drosten, este autor. Pues bueno, en su momento se publicó con lo que se conocía, con lo que había. Y si hoy en día alguien está poniendo pues las deficiencias de ese artículo, pues bueno, por un lado, pues sí es entendible. Pero por otro lado hay que entender que la evolución, el desarrollo de las diferentes técnicas o kits de diagnóstico ha sido súper acelerada, ¿no? Entonces ahorita esto que se decía, no, es que la base de todos los análisis ha sido el estudio de Drosten, pues no, ya no está ocurriendo eso. Ese escenario ya hoy no existe, ¿no? Entonces eso sí me gustaría como que remarcarlo, es un punto que se destaca, porque el discurso de algunas personas que están trayendo argumento científico a la mesa, pues están utilizando eso, ¿no? Es que este artículo, de hecho hay una publicación de un grupo de autores que están pidiendo que se hagan ajustes, que se retracten de ciertas cosas. Bueno, en el punto particular de ese artículo, bueno, se me hace lógico, pero ahorita creo que ya estamos en una fase de conocimiento científico mucho más avanzado. Entonces, y así es la ciencia, así es la ciencia y seguramente vamos a seguir viendo muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, lo positivo, pues es que ya estamos aprendiendo los diferentes campos de la ciencia a cómo generar realmente identificaciones precisas. Sí puede haber este sesgo de algunos falsos positivos, pero como mencionaba aquí la doctora Lili, realmente es mínimo a estas alturas, ¿no? Recalco ya a estas alturas. Por otro lado, ahí comentando lo de Arturo, otra de las cosas que se tiene miedo ahorita, que se escucha en la población, incluso algunos colegas también ahí con formación científica, especialistas de la salud, dicen, oye, es que estas vacunas de RNA son nuevas, no se sabe mucho, nunca se han hecho en humanos. Estas premisas son absolutamente falsas y lo puedes corroborar en 3 clics. Vámonos, si quieres, a una fuente de datos que todo el mundo puede revisar así. Google Scholar, así de sencillo, sin irnos a las bases de datos estas formales, mucho más robustas. Pones ahí RNA vaccine o RNA mensajero vacunas, puedes jugar con diferentes palabras claves. En segundos te das cuenta de que esto no es nuevo, ¿no? Hay muchísima investigación detrás. Yo creo que el desarrollo de vacunas a partir de RNA mensajero tiene ya fuerte todo este último siglo, unos 20 años estamos hablando, ¿no? Ya hay estudios en animales, hay estudios ya en primates no humanos, ya hay estudios de la efectividad de estas vacunas para otro tipo de padecimientos en cuanto a virus, a lo mejor no COVID, etcétera. Pero los comités, que ahorita voy a esa parte, los comités de revisión de las diferentes entidades de salud, autoridades, porque desde el punto de vista regulatorio es por donde yo más he estado rastreando esta situación. Digo, bueno, como mi trabajo es más dentro de los comités regulatorios, pues la Coalición Internacional Regulatoria pues estableció desde un principio todas las guías para hacer las pruebas aceleradas para el desarrollo de esta vacuna, y lo que ellos hacen es justamente análisis de riesgo. Muy bien, nada es negro, nada es blanco, hay que evaluar el contexto, pros y contras, y hoy creo que podemos estar tranquilos de que el desarrollo de las vacunas a partir de RNA mensajero traen buen sustento científico. Obviamente no son perfectas, pero traen, creo que el soporte necesario, el escrutinio necesario como para confiar en ellas, ¿no? A merced de lo que podríamos ir viendo a lo largo de los próximos meses.